Entonces, el camino hacia Dios está libre. Y aún aquellos que no conocen cómo llegar a Dios, pues hay un camino. Y hubo alguien que estuvo más de 2000 años, hace 2000 años, en medio de nosotros. Y él dijo, con la autoridad que solamente le puede dar Dios el Padre, y él siendo hombre, pero sin dejar de ser Dios, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a tener intimidad y a conocer a Dios si no es a través de mí. Eso lo dijo Jesús hace más de 2000 años. Y esas palabras todavía están latentes, están presentes en medio de una generación que no quiere saber de Dios. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel. Ustedes, nosotros somos un remanente fiel que decidimos apropiarnos, abrazar el mandato de nuestro Dios. Id y predicar, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación a todos. Porque Dios no hace acepción de personas, iglesia. Sean ricos, sean pobres, hablando de lo material. Sean ricos espiritualmente, aún sean pobres espiritualmente. Dios, el Dios de los siglos, el Dios de los dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, no hace acepción de personas. Así que si tú me escuchas a través de las redes, Dios te está llamando para tener un encuentro con el único Dios, porque del cielo se escuchó una voz: he ahí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, oídle a él. Dios levanta en la generación de Adán, de Eva y todos sus hijos un hombre llamado Noé. Y quiero empezar porque Noé estuvo a punto de ser perfecto, a punto. Pero la Escritura dice que no hay bueno ni aun uno, no hay perfecto, nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto, solo Dios es bueno. Y aquel hombre llamado Noé, en aquella generación, el cual su padre Lamec dijo acerca de él, que él, Dios lo iba a usar como un instrumento para que pueda traer, aún para que pueda liberarlos del trabajo arduo que tenían. Recuerdan cuando Dios maldijo a la serpiente, pero también le dijo a la mujer: y ustedes tendrán dolores de partos, y el hombre con el sudor de su frente trabajará. En aquellos tiempos, amados, no habían motosierras, no habían palas, no había algún instrumento que ahora un jardinero, un agricultor, un constructor puede hacer su tarea más fácil. Pero Lamec dice acerca de su hijo Noé: después que Noé tuvo encuentros continuos con Dios, cuando Dios saca a Noé y le dice: Noé, en este momento sal del arca, tú y tu familia. Dice que Noé, por orden de Dios, empezó a multiplicarse. Empezó a sojuzgar la tierra en aquellos tiempos con su familia. Y dice que él mismo levantó un viñedo. ¿Cómo serían esas uvas de aquellos tiempos? ¿Cómo serían esas uvas de aquellos tiempos? Dice que Noé hizo vino. ¿Y cuántos saben que el vino emborracha? Amado, el vino emborracha.
Cuanto más por ciento de alcohol tú le pones al vino, más borracho. Y la falta, el error, el pecado de Noé fue emborracharse. Y por eso a Noé le costó. Dice que sus hijos lo vieron a él desnudo cuando él estuvo totalmente borracho por causa del vino. Hubo un hijo que se burló aún de la desnudez de su padre, pero hubo dos que cubrieron la desnudez de su padre. Ese fue el gran error de Noé. La Escritura lo llama que él era perfecto, pero otra vez es a través de los ojos que Dios lo veía perfecto. La realidad es que él no fue perfecto. Cometió ese error de emborracharse. Algunos escritores dicen que él fue el primer borracho aquí en la tierra. Pero hablemos acerca de este personaje bíblico, que muchos creen que es una fábula, una historia. Esto es una realidad porque está escrito en la palabra de Dios. Y toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Entonces, si ha sido inspirada por Dios, dirigida por Dios, es real. Esto no son historias. Es una realidad de que Dios creó todas las cosas. El siervo inquebrantable. Qué difícil es para un hombre, una mujer, habiendo experimentado en este tiempo, tal vez han pasado 10, 20, 30 años, 5 años, 2 años, 1 año, unos meses que te encontraste con Dios. Cuán difícil es que tú y yo podamos ser hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres obedientes. Cuán difícil es para el remanente mismo en esta iglesia donde tú y yo estamos plantados por Dios, de serle fiel a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado decisiones que no necesariamente han venido de Dios? Yo he tomado, mi familia ha tomado. Hay hombres y mujeres que han tomado decisiones equivocadas. ¿Saben por qué? Porque no han escuchado el consejo. No te muevas, iglesia. No te muevas, hermano, hermana, a menos que Dios te diga, ve y hazlo. No nos dejamos mover por el emocionalismo o por esta alma que continuamente quiere hacer conforme a su dirección, a sus preceptos. Pero hubo un hombre en aquella generación que la Biblia lo llama perfecto, justo, un hombre inquebrantable, que Dios lo llama para un trabajo especial, para algo que iba a cambiar el curso de esta humanidad. Y lo vamos a saber por qué. Dios estaba enojado. Dios no quería saber nada con aquella generación porque se había inclinado hacia el mal. Dice que sus pensamientos de su corazón estaban inclinados totalmente al mal. La maldad sobreabundaba en aquella generación. No había temor de Dios, pero Dios siempre levanta un hombre, un remanente, una familia. Y aunque la Escritura en aquella generación habla también de Enoc, que vivió más de 300 y tantos años, dice que Enoc caminaba con Dios. ¿Y saben qué pasa? Cuando tú y yo caminamos con Dios, Dios nos puede llevar.
Y tal vez tú no experimentes que Dios te lleva a los cielos, pero sí Dios te puede llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Génesis capítulo 6, versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Se dice que la construcción del arca duró unos de 75 a 100 años. Usted sabe la perseverancia de este hombre, y aún él mismo infundando perseverancia a su familia, porque había escuchado a Dios. Dios le tenía una demanda en aquel tiempo. Dios le había dicho: haz esto. Esto me corrigió a mí. ¿Cuántas veces yo he querido lo que yo quiero y no lo que Dios quiere? Noé hubiese podido demandar o aún alegar con Dios, como lo hizo Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Amado, pero cuando Dios demanda algo en tu vida personal, en tu vida familiar y aún en tu ministerio, tienes que hacerle caso. Porque si no, tu destino va a ser un destino de derrota. A Dios hay que hacerle caso. A Dios hay que ser obediente. Y Noé fue un hombre obediente. ¿Te imaginas todos estos años de Noé y la burla de aquellos? Este hombre está loco. ¿Qué está haciendo? Pero Noé se le había dado un propósito en aquel tiempo. Y la demanda de un Dios que tenía una relación directa con Noé era tan íntima. Porque yo hablaba con mi esposa en aquellos tiempos, el Espíritu Santo todavía no estaba. Dice que venía en algunos hombres y mujeres. Pero ¿saben qué? En aquellos tiempos, Noé, Enoc, tenía una relación directa con Dios. Hablaban con Dios. Como hubiese sido con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero ellos fueron, por causa de su pecado, ellos cortaron esta relación con Dios. Noé, el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, donde habla acerca de hombres y mujeres que se movieron en fe, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ponga atención a esta palabra, temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. ¡Qué bien! Por la fe. La palabra justicia, amado, ahí la palabra es una relación recta con Dios y con tu prójimo. La palabra justicia es rectitud. La palabra justicia es honestidad. La palabra justicia es honradez. Dios, la Escritura dice que Dios ama a los que le honran. Dice, el significado del nombre de Noé era descanso, consuelo. Por eso que su padre, Lamec, habló acerca de él y dijo que él traería descanso, consuelo.
en aquel tiempo, pero había más de un propósito de traer consuelo. En Noé y su familia iba a venir, ¿saben qué? La población nueva, una generación nueva a través de sus hijos. Y gloria a Dios porque esa generación de aquellos tiempos, de ahí es que viene toda la humanidad. No era un hombre de fe, un hombre justo, un hombre obediente, un constructor, un fiel, un adorador y perfecto, dice la Escritura. Miren, Dios es un Dios que da direcciones específicas. A Moisés le dijo, yo quiero el tabernáculo de esta manera. Dios le dice a Noé, yo quiero el arca de esta manera. ¿Y saben qué? Dios mismo se encarga de darte la dirección, las directrices para que lo que Él quiere sea hecho. El proyecto de Dios en la tierra, levantar un arca en la tierra, en aquellos tiempos, no era fácil. Pero Noé decidió creerle a Dios y seguir las pautas, las directrices de Dios. Lo que yo aprendí a través de este hombre de Dios. 3 principios. Hay muchos más, pero 3 principios fundamentales para tu vida, para mi familia y aún para esta iglesia. El primero es el temor a Dios. El temor a Dios, iglesia. Dice Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia. La palabra gracia es favorecido. En otras palabras, Noé fue elegido por Dios. En aquel tiempo, dice, ante los ojos de Jehová. Temor a Dios, iglesia. Es la palabra hebrea yirá, que significa temor reverente, respeto, conocimiento de Dios. Cuando tú temes a Dios, es porque el conocimiento de Dios está sembrado en tu vida. Cuando tú conoces a Dios, dice que lo que tú sabes que es malo, no lo hagas. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, lo dijo el proverbista. ¿Quieres ser un hombre, una mujer, una familia, una iglesia sabia? Teme a Dios sobre todas las cosas. Teme a Dios sobre todas las cosas. Y no es un temor de tener miedo, es un temor reverente. Es un temor que tú sabes que tiene que ser así. Que Dios es un Dios recto. Que tú tienes que guardar respeto absoluto de Dios. Aún de las palabras, mis palabras que salen de mi boca, mis actitudes, mis acciones, mi forma aún de ver las cosas conforme Dios las ve. O podemos caer. Tú y yo podemos caer. Ojo por ojo, diente por diente. Eso era lo que está escrito, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero Jesús te dice, no, si tu enemigo te falta, ponle la mejilla. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mis enemigos? 70 veces 7.
¿Sabes por qué, iglesia? Porque tu lucha, mi lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Si tú eres un hombre y una mujer espiritual, vas a ver que tu primo, tu tía, tu tío, aún tu propio padre que no ha conocido a Dios, si tú lo ves desde el punto de vista de Dios, con los ojos de Dios, pues vas a ver en él salvación. Es lo que yo hice. Cuando mi papá estaba agonizando por causa del COVID, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, me dijo. Esperó sus últimos minutos. Y ¿saben qué? Él no quería escucharlo a través de otra persona. Escucharlo a través de mí. ¿Por qué? Porque había un testimonio. Porque había algo especial en mi vida. Hay algo especial en tu vida. La gracia de Dios. Amado, primer principio, temor a Dios. Segundo principio, la obediencia nos cuesta, me cuesta a mí. Nos cuesta. Pero a Noé no le costó. Porque dice la Escritura que Noé estaba continuamente con Dios. Escuchaba a Dios continuamente. Cuando tú decides estar con Dios continuamente, algo está pasando en tu vida. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo. No, dijo, no, yo voy a poner en esta parte sí yo quiero hacerlo. No. Todo es todo. Noé obedeció en todo a Dios. La palabra obediencia en el hebreo es la palabra shama, que significa prestar oído. Escuchar, oír, pero también obedecer. Amado, tú y yo tenemos que prestar oído a la voz de Dios continuamente. Y Dios habla, sigue hablando. Obedezcamos a Dios, escuchemos a Dios. Es triste saber que un rey, que aún Dios lo puso como rey, porque el pueblo quería un rey como los otros pueblos. Y Dios pone a Saúl. Y Samuel ungió a Saúl. Pero ¿saben qué pasó con Saúl? Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo a Saúl: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo me entristecí cuando leía este texto. Dios le da instrucciones a Saúl. Todos tienen que morir. Saúl, todos tienen que morir. Los animales también, los animales también. Y Dios confronta a Samuel y le dice: mira lo que ha hecho Saúl. Ve y dile. Y Saúl se quería excusar. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente?
Nadie se puede escapar de los ojos de Dios. Dios puso sus ojos sobre la vida de Noé en aquella generación. Saúl intentó excusarse delante de Samuel. Es más, dijo, Samuel, yo en este mismo momento voy a ayunar, voy a orar. Yo me voy a arrepentir de lo que he hecho. Pero ¿saben qué? Cuando Dios dice sí es sí, cuando no es no. Saúl experimentó de que Dios lo sacara. Dice la escritura que Saúl fue desechado. Qué triste. Un hombre que tenía el poder en aquellos tiempos, aún iba a tener la guianza y la protección misma de Dios. Él hubiese sido un hombre grande, un rey grande, y tal vez se hubiese mencionado mucho más que Salomón. Pero porque no obedeció a Dios, Dios lo separó. Le dijo, Saúl, tuviste tu oportunidad y la despreciaste. Principio 1, temor a Dios. Principio 2, obediencia a Dios. Principio 3, gratitud. Gratitud. Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Percibió, en otras palabras, Dios olió. Tú y yo podemos hacer grandes cosas, pero si eso, lo que tú estás haciendo, no agrada a Dios, te tengo una mala noticia. No todo va a subir como olor grato delante de Dios. El corazón de Noé, y aún él mismo infundió el consejo para su familia. Yo me imagino a Noé diciéndole a su familia cuando Dios ya había determinado, Noé, sal, porque las aguas ya están calmadas, porque ya el arca ya está en aquel monte Ararat. Salió Noé y lo primero que hizo fue agradecer, porque ahí el altar representa, amado, un lugar de gratitud. El altar representa un lugar de pacto. El altar representa un lugar de consagración. El altar representa un lugar de adoración. El altar representa un lugar de sacrificio. Un lugar es un memorial. O también representa presencia de Dios. Dios le da leyes al pueblo de Israel. Le da mandamientos. Pero me llamó la atención esta ley acerca del holocausto. La escritura dice, viene a mi espíritu, que nosotros presentemos nuestros cuerpos, ¿verdad? Presentáis vuestros cuerpos. ¿Cómo? En sacrificio santo y agradable, ¿a quién? A Dios. Y la ley del holocausto en el Antiguo Testamento dice, el fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará.
Esa era la instrucción de Dios. Tú y yo ahora somos el altar de Dios. La Escritura dice que tú y yo, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Somos reyes y sacerdotes. El altar de Dios. En otras palabras, tu vida tiene que estar consagrada. Tu vida debe estar llena de adoración. Tu vida tiene que estar llena de obediencia a Dios. Nuestras vidas tienen que estar llenas de presencia de Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo somos un memorial de Dios aquí en la tierra. Te repito, tú y yo somos un memorial de Dios aquí en la tierra. Somos cartas. Somos un especial tesoro. Hemos sido separados en este tiempo para vivir la vida de Dios en un mundo lleno de maldad. ¿Y saben qué? Iba a visitar a mi hermano que falleció hace algunos años atrás y casi todas las lápices dicen en memoria de. En memoria de. Tú no estás muerto. Yo no estoy muerto. Yo estoy vivo. Estamos vivos. Somos un memorial de Dios en la tierra. El Dios inquebrantable. Génesis capítulo 9, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Escucha, y mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El profeta Jeremías le dice a aquel pueblo acerca de Dios, Dios mismo hablando acerca de él a través de la boca de Malaquías. Porque yo Jehová no cambio. Dios no es de doble ánimo. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mira, iglesia, si no fuese por la misericordia, si no fuese por el advenimiento de Jesús, tú y yo estuviésemos consumidos. Esta generación hubiera sido consumida como lo fue la generación de Adán. Hay un pacto que Dios hizo con Noé. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él, en Dios, en tu Padre, en tu Dios, no hay sombra de variación. Cuando Dios determina algo para tu vida, para mi vida, para esta iglesia, se va a cumplir. Dios es lento para la ira y muy, muy, muy grande en misericordia. De ahí que nuevas son las misericordias de Dios cada día. Dios, nuestro Dios, no cambia. Amado, Dios sigue teniendo la autoridad desde los cielos y aún Dios ha dado autoridad a su iglesia, pero nosotros no estamos ejerciendo esa autoridad que Dios ha dado a su iglesia. ¿O no dice la Escritura, mayores cosas Dios hará a través de tu vida, de mi vida y aún de esta iglesia? Dios
nuestro Dios, es inquebrantable. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman. Yo creo firmemente que todos amamos en este lugar a Dios. Si no, tú y yo hubiésemos decidido quedarnos en esa cama sabrosa. Aún tal vez algunos de nosotros no hemos tomado ni desayuno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El banquete viene después. El descanso viene después. Yo bendigo tu vida, tu familia, porque decidimos venir muy temprano. Amado, ¿te has puesto a pensar acerca de todos aquellos que nos predecieron? Todos aquellos que estuvieron atrás de nosotros. Han pasado hombres, mujeres, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Aún desde aquella primera generación y todas las generaciones que han pasado. Siempre Dios ha tenido un hombre fiel, una mujer fiel, una familia fiel. Así que yo te animo a que tú seas inquebrantable. Seamos hombres y mujeres inquebrantables. Seamos una iglesia inquebrantable. Es que no vemos frutos. No, es que tú no vas a ver los frutos. ¿Saben quién va a dar el crecimiento? ¿Sabe quién va a dar el crecimiento? No se trata de nosotros, se trata de nosotros obedecer al Dios que dio las instrucciones. Inquebrantable. ¿Quién es un hombre inquebrantable? Que tiene una confianza firme, que es constante en Dios, tiene una convicción profunda en el carácter de Dios. Mi Dios es fiel, mi Dios es amor, mi Dios es misericordioso. Seamos hombres y mujeres. Tomemos el ejemplo de Dios. Seamos y tomemos aquello que es parte de Dios. Dios no se quebranta por nada. Él está sentado en su trono amado y desde ahí gobierna todas las cosas. ¿Cómo no recordar a estos siervos justos? A Daniel, a Moisés, a Abraham, a Samuel, a Juan el Bautista, a Esteban que fue apedreado por causa del Evangelio de Jesucristo. Dicen los historiadores que Esteban, él no había sido escogido como apóstol, pero se movió mucho más que un apóstol. Dice que porque el poder y la gracia de Dios estaba en su vida. Amado, todos los apóstoles y todos los hombres de Dios a través de las generaciones, el cual Dios ha escogido, han dado su vida por causa de Dios, han dado su vida por causa de Jesús. Me ponía un poco a hacer historia, a buscar historia acerca de cómo murieron estos amados apóstoles de Dios, llamados por Dios, que Dios los saca y le dice, ven y sígueme, ven y sígueme. ¿Te imaginas a Santiago? Murió decapitado por la causa de Jesús. Matías fue muerto a pedradas. Andrés fue crucificado. ¿Y sabe qué? No fue crucificado como una cruz regular. Fue crucificado como una
X. Imagínate, iglesia, Pedro fue crucificado y no fue crucificado como nuestro Dios, como Jesús, sino boca abajo. ¿Y qué hablar de Santiago? Fue muerto a garrotazos, predicando de Dios, hablando de Dios hasta el último segundo de su vida, mientras él... ¿Saben qué? Yo no sé cuántos conocen una comba. Dice que era fuerte. A garrotazo fue muerto. Iglesia, mira. Judas, Tadeo y Simón el Celote. Uno fue decapitado y el otro fue crucificado. Mateo fue muerto por espadazos. Lo traspasaron. La espada traspasó la vida de Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Tomás, ¿recuerdan aquel que le dijo a Jesús? Ver para creer, ¿verdad? Tomás no creía. Él tuvo que tocar. Y Jesús lo tomó a Tomás y le dijo, ven, toca. Toca. Me encanta porque dice los historiadores acerca de Tomás, que Tomás fue enviado, dice, Persia y India. Y dice que ahí él predicó acerca de Jesús. El que no había creído ahora creía y por eso lo hacía, por eso él predicaba. Ardientemente Tomás predicaba, pero ¿saben qué? Fue muerto Tomás por lanzas que lo atravesaron. Bartolomé fue decapitado. Los llevaban a un lugar fuera de la ciudad y ahí con una espada, miren, le sacaban la cabeza como hicieron con Juan el Bautista. ¿Y saben por qué? Por él. Por la causa de él, por el mandamiento de él, por la instrucción de él. Estos hombres y mujeres de Dios, a través de las generaciones, ellos decidieron ir más allá que sus propias vidas. Porque recuerda, iglesia, que esta vida es efímera, es temporal. Gloria a Dios que si viene Jesús y tú y yo somos levantados como Enoc. Pero aún si tú y yo experimentamos la muerte física, llegará el día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Casi 100 años duró Noé construyendo el arca, construyendo el propósito de Dios. Aproximadamente de 500 años Noé, dice la Escritura, cuando empezó a construir el arca. Y a los 600 años vino el diluvio. Cuando encallaron en aquel lugar, y Dios mismo, la Escritura dice, y me viene a mi espíritu este texto, dice que Él es el único que abre y el único que cierra. Cuando terminaron el arca, Noé y su familia entraron adentro con todos los animales que Dios le había dado las instrucciones, y dice que, ¿saben qué? Dios
cerró, Dios cerró la puerta. Aunque la Biblia no dice, pero yo me imagino a Dios abriéndole la puerta a Noé. Y me viene a mi espíritu esa palabra que dice, ven, siervo fiel, en lo poco, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Noé y su familia y sus 3 hijos, de ahí es que se multiplicaron y es hasta ahora lo que tú y yo somos. Sem, Can y Jafet. Termino con esto, iglesia. Y Dios me decía, José, yo te separé del mismo vientre de tu madre para este tiempo. Diles a ellos que yo los separé para este tiempo, desde el mismo vientre de sus madres. No importando su condición, no importando todo lo que hayan hecho a través de los años. Y aún lo vil y menospreciado de este mundo, yo escogí para este tiempo. Yo no sé si tú te regocijaste, iglesia, cuando la Escritura dice que Dios tomó nuestra inmundicia, nuestro pecado, todos nuestros errores, todas nuestras maldades, todas nuestras equivocaciones, todas nuestras indecisiones. ¿Y saben qué hizo? Allá la echó, en Long Island, en lo más profundo del mar. Y tú y yo ahora somos hijos e hijas de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Es verdad, Dios escoge al pueblo de Israel para que sean la cara de Dios, para que sean los representantes de Dios. Aún Dios lo llama un pueblo especial. De ahí que la Escritura dice en San Juan capítulo 10, versículo 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque es lamentable que todavía este pueblo que Dios escogió todavía estén esperando al Mesías prometido. De ahí que Pablo le dice a la iglesia en Roma, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga, yo soy ese remanente. Yo soy ese remanente. Porque por gracia somos salvos. Porque por gracia somos salvos, iglesia. Hermano José, pero ese fue Noé, ese fue Enoc. Miren, tenemos la presencia viva de Dios. Tenemos la unción del Santo. Y esa persona es el Espíritu Santo. Tú y yo podemos ser vencedores. Con esto termino. Y pueden ponerse de pie, por favor. Ahí mismo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma le dice, ¿qué pues diremos?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios. Dios es el que te justifica a través del Hijo. ¿Quién es el que te va a condenar? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y a mí me gusta esta parte. Yo salté de alegría, yo salté de gozo y le digo, Señor, no hay más provisión espiritual y real que tú me hayas dado que este texto bíblico. ¿Quién te va a separar de mi amor, José? ¿Quién te va a separar de mi amor remanente? ¿Será la tribulación? Todos pasamos por tribulación. ¿Será la angustia que tú tienes? ¿Será la persecución que... Cuidado, ya hay persecución. Todavía no vemos. Aquí creo. O de repente Luis sabe. Pero persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja del matadero. Cierra tus ojos, iglesia. Dios es el que infunde aliento. Dios es el que da las instrucciones. Dios es el que da las órdenes. Dios es el que da el consejo. Dios es el que nos dijo, he aquí, yo les haría recordar todas mis cosas a través del Dios Espíritu Santo. Yo no sé si tú sabes este precioso canto, pero cántalo con nosotros. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Repito, estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Estás más alto, Señor, porque para siempre tu misericordia, Señor. El pastor Tapia, por favor. Clamamos por la misericordia de Dios.